está enmarcada dentro de un ciclo de webinars que estamos dando para la iniciativa de Navarra Circular. Sobre todo os aviso porque como luego quedará en YouTube grabado para que si queréis quitar las cámaras es el momento, ¿vale? Entonces lo podemos dar a grabar. Estamos hoy atendiendo la jornada, mi compañero Carlos León y yo. De hecho, como os decía, esta charla de hoy de webinar está enmarcada dentro de un círculo de charlas que hemos dado dentro de Navarra Circular, que ahora os cuento un poco de qué va todo esto. Atenderemos los dos la reunión, el webinar, perdón. Nosotros somos la asistencia técnica actualmente de Navarra Circular y por eso dentro de nuestra asistencia una de las cosas que tenemos encomendadas es realizar este tipo de formaciones. Lo primero que os quería contar por enmarcar, yo creo que hay gente en la charla que nos vais conociendo porque he visto algunos nombres conocidos, pero sí que os quiero contar, por si acaso no conocéis la iniciativa, qué es Navarra Circular y por qué estamos hoy aquí. Navarra Circular es una iniciativa público-privada que surgió a finales del 2022 con el objetivo de promover un poco y conocer esta transformación hacia un modelo económico circular, ¿vale? Aunque hoy vamos a hablar como de las tendencias legislativas, siempre nos gusta enmarcar todo, es como un poco de labor de nuestro propósito de difusión, siempre contar. Al final la economía circular lo que persigue, ¿no? Y es el modelo económico que ha elegido Europa para competir en los próximos años, es tratar de terminar, ¿no? O fomentar un nuevo modelo que supla el lineal en el que extraemos materias primas, manufacturamos o partes, componentes o productos completos y al final de la vida los tiramos, ¿vale? La idea es ir generando diferentes recirculaciones a lo largo de esa vida de productos, tanto si son consumibles como usables, para tratar de que los productos sean mantenibles, recuperables, reutilizables, compartibles, renovables, remanufacturables o reciclables. Dentro de todo este marco, esto es un concepto, ¿vale? Como bien se dice, habla del modelo económico. La complejidad de todo esto al final es pasarlo a la tierra y pasar a la tierra para cada una de las empresas, ¿no? Que por ejemplo estáis aquí en esta charla de manera específica. Y para eso, una de las cosas en esta apuesta europea, ¿no? Y cómo nos ayuda, yo siempre digo que al final Europa da como cara de cruz, es decir, cuando decide apostar por una cosa, hay una parte que es como palo en la rueda para las organizaciones, que es lo que vamos a hablar hoy, que son las tendencias legislativas, y también por otro lado suele poner a disposición de las organizaciones recursos que normalmente van a través de financiación en materia de dinero, ¿no? Que llegan de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, Navarra Circular lo que quiere es acercaros este concepto y cómo lo podéis implementar en las diferentes empresas y también un poco recoger qué barreras y necesidades vais encontrando en esta transformación para poder estar preparados como región. Como digo, un punto principal es el tema el tema legislativo, ¿vale? Entonces, sí que os quería comentar que al final hoy de lo que vamos a hablar es de tendencias. Es decir, bueno, yo no sé si alguno de aquí me conocéis, yo he dado charlas de legislación pura y dura durante un montón de años, sobre todo de temas de medio ambiente, ¿vale? Al final la economía circular está muy ligada a temas ambientales, pero no es solo medio ambiente, estamos hablando de economía y estamos hablando del concepto de sostenibilidad, es decir, la parte social también está de alguna manera tangencialmente incluida, ¿vale? Entonces, siempre, ¿no? Al final genera como, lo siento, pero mucha animadversión la palabra legislación, incluso leer, ¿no? El tema artículo, ley, real decreto, es como, buah, da muchísima pereza, incluso a mí que estudio Derecho, básicamente. Entonces, de lo que se trata un poco la charla no es de ver los requisitos que ya os afectan ahora como organizaciones, ¿no? Que si queréis, hasta la medida en la que nosotros sepamos, si tenéis alguna duda concreta, podemos ir comentando, sino poneros un poco en el marco de todo lo que va a venir, ¿vale? En el diferente estado en el que está, porque hay cosas que cuando Carlos y yo comenzamos con, ¿no? Acercar a estas organizaciones, acercaros a las organizaciones el concepto de economía circular en 2013, estábamos hablando de propuestas de legislación que realmente todavía no se han materializado algunas, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es como esa globalidad de las cosas que vienen. Entonces,
es bastante cosa. O sea, mi objetivo de hoy sería más que supierais como dónde encontrar la información y que os hicierais una idea como de la globalidad de lo que viene y que luego no vayamos esperando poco a poco a que esos requisitos o esas propuestas o esas ideas de legislación vayan cayendo, ¿no? Que pasarán de hecho unos años, hay algunas que están más avanzadas, otras menos, y mi idea un poco es ir contándoos cómo está todo esto y que también vosotros os vayáis haciendo una idea de que todavía hay como un balón de oxígeno en 2 o 3 años hasta que las propuestas legislativas sean como obligatorias y ya no pase de ser algo que puedo hacer como de manera voluntaria y no me puedo preparar, sino que ya lo tendré encima y es ese palo de la rueda que decíamos, ¿vale? Eh, Iba a decir, casi intento, pero no, iba a decir, prometo no decir artículo, eso sí que no, no legislación, pero bueno, hay algunas cosas que vamos a tener que hablar como directivas y demás, ¿vale? Vale, siempre un poco os empiezo contando cuando hablamos como de todo este marco legislativo de economía circular, que al final, o sea, para mí, por ejemplo, el tema de legislación, sobre todo en las organizaciones, el tema de legislación ambiental es bastante cañero, ¿vale? De hecho, yo siempre acabo contando que, y perdón por el ejemplo de empresa, pero entre un taller de coches pequeño o un fabricante tipo Volkswagen de coches, las legislaciones que le afectan en cuanto a los documentos, ¿vale? Ley, Real Decreto de Medio Ambiente, no son muy diferentes. Incluso los requisitos tampoco, ¿vale? De hecho, a un taller pequeño, hace unos años aquí en Navarra, solamente ya por curiosidad, saqué y me parece que tenían como 70 o 80 disposiciones normativas diferentes de aplicación solo de medio ambiente, estamos hablando, más luego tu tributario, tu legal, tu social, tu mil cosas, ¿vale? Esto se debe un poco a esta línea de tiempo que podéis ver aquí en esta diapositiva, es decir, hay un paso casi previo a ese Club de Roma del año 72, ¿vale? Que aquí, al menos a nivel estatal, se piensa que son como las primeras legislaciones de medio ambiente, que son de los años 60, que hablaban más casi como de temas de caza, de pesca y cosas así, ¿vale? Al final, lo único que sí que me gusta mostrar es que desde esos años 60 hasta hoy, 2024, o sea, no es que nos hayamos quedado como estancados en temas de legislación, sino que cada vez el tsunami legislativo, ¿no? Que se le suele llamar en temas de medio ambiente, es cada vez más potente, ¿vale? Y cada vez más estricto, cada vez más restrictivo y cada vez no más ambicioso, ¿vale? Todo surge un poco de estos primeros años como Club de Roma, Informe Brundtland, que son los años en los que empezaron a haber como primeras informes, ¿no? O primeros reportes a nivel sobre todo internacional, es decir, liderados por Naciones Unidas, en los que se empezaba a hablar un poco como de los límites del crecimiento, es decir, qué podíamos hacer, ¿no? Para que, pues, respetando el medio ambiente, pero también la parte social, pudiéramos trabajar sobre esos límites. De hecho, en el año 87, en ese informe Brundtland surgió el concepto de sostenibilidad, ¿vale? Con otra indefinición tan grande como es economía circular, es decir, hablamos de un concepto que está en la nube, casi sexo de los ángeles, o sea, que no sabemos muy bien cómo aterrizarlo a la tierra, pero que al menos sí nos da pautas, ¿no? De saber por dónde vamos, que es tratar, ¿no? De ejercer hoy nuestras actividades sin perjudicar a las generaciones futuras, teniendo en cuenta que hablamos como de tres pilares, ¿no? Económico, gobernanza, medio ambiente y parte social. Vale, de ese concepto lo que fueron surgiendo fueron grandes iniciativas que también fueron lideradas de manera internacional. Veis ahí Cumbre de la Tierra, Protocolo de Kioto, que al final han dado un marco muy grande para hablar de temas de sostenibilidad, ¿vale? De ahí han surgido iniciativas concretas como las agendas locales de los ayuntamientos, ¿vale? Para liderar temas de sostenibilidad y medio ambiente. Han surgido los Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus objetivos concretos también para administraciones y ahora las organizaciones también podéis reportar vuestro impacto a esos objetivos. Y si fuera como, ¿no? Una escalera, lo único que hacemos es subir peldaños. Es decir, si un peldaño es más legislación, seguimos subiendo peldaños, ¿vale? En concreto, un poco en 2013, la Unión Europea
Siempre lo digo así, o sea, a nosotros nos encanta el concepto. Al final la economía circular es tratar de generar un sistema económico regenerador y restaurativo por intención y diseño, ¿vale? Es decir, que pensemos de alguna manera cuando estamos generando o pensando o diseñando un producto, en que ese producto será un residuo al final de la vida, ¿vale? Y tratar de pensar desde el inicio cómo podemos hacer cosas. Por supuesto, otras iniciativas tipo reciclaje, cuando ya el producto ha llegado a su fin de vida y se busca una salida, es totalmente válido, pero también deberíamos, ¿no?, de dar ese paso como de pensar desde el inicio. Entonces, para ese cambio, ¿no?, y esa nueva estrategia de Europa en la que se empezó a hablar en 2013 de la transformación de este modelo económico a un modelo económico circular, surgió un primer paquete de medidas que le llamaron el Plan de Acción de Economía Circular, en el que muchas de las propuestas que vamos a ver hoy de legislación venían recogidas. Lo que pasa es que ha habido unos años por el medio, no es que se quedaran agua de borrajas, pero no tiró todo lo que debía, ¿vale? Sí que, o sea, por ejemplo, veis ahí, ¿no? Estrategia de plásticos que ya ha traído algo de legislación, tipo, ¿no? Restricciones a plásticos de un solo uso, que igual algunos os habéis visto afectados. Todo eso ya surgió del paquete del 2014, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que en el 2019 y 2020, al final, la Unión Europea por primera vez decidió hacer para los temas de medio ambiente, ¿no?, que antes estaban cada uno como en su caja individual, es decir, biodiversidad estaba en una caja, residuos en otra, emisiones en otra, trató de juntarlos todo en un mismo puzzle y hacer una gran estrategia, ¿vale? De hecho, la gran estrategia se llama el Pacto Verde Europeo, o lo que veis ahí, el Green Deal. Y al final el Green Deal lo que da es un marco estratégico con un objetivo único, que es que Europa sea climáticamente neutra en 2050, ¿vale? Climáticamente neutra, hablamos neutra en emisiones, ¿vale? Y de hecho hay un objetivo intermedio en 2030 que es reducir el 55% de las emisiones. Del Green Deal hay un montón de información y luego vamos a ver en detalle porque es de donde salen la mayoría de propuestas legislativas. Hay un montón de información en la página de la Comisión, ¿vale? Y de hecho, ese objetivo intermedio que os digo del 55% de emisiones, de reducción de emisiones en 2030, tiene un paquete de legislación específico que le llaman el Objetivo 55, ¿vale? Entonces, de momento, hasta lo que llegamos es a saber lo que está encima de la mesa en la agenda europea, ¿vale? Nuestra legislación, no sé si el porcentaje es muy preciso, pero yo diría que al menos en medio ambiente, un 90% o más viene de legislación europea, es decir, la compartimos los diferentes Estados miembros, con lo cual el foco, ¿no?, y la lupa la tenemos que poner en ese Green Deal que veis ahí, que hasta ahora es el final del camino, pero que si la escalera sigue subiendo, pues probablemente sigamos teniendo peldaños nuevos en el futuro. Vale. Dos cosas un poco solamente para hablar de temas de legislación. En concreto, en la parte de medio ambiente tiene poder legislativo todo el mundo, es decir, hay acuerdos internacionales que son vinculantes, como el tema de emisiones. Tenemos legislación europea que, como os he dicho, en nuestro caso, ¿no?, a nivel estatal, regional, yo diría es que prácticamente toda viene de legislación europea y de directrices europeas. A nivel estatal también se legisla en materia de medio ambiente, a nivel autonómico también. De hecho, bueno, estamos hablando de Navarra circular. Navarra es bastante proactiva en temas de legislación, o ha sido. De hecho, tenemos, ¿no?, regulaciones bastante específicas de temas ambientales. Y, curiosamente, también la legislación local, o sea, también entidades locales pueden legislar en algunos puntos concretos, no sé si os sonará, pero por ejemplo temas de ruido, cosas así, ¿vale? También es importante decir que no siempre la legislación afecta de manera directa, ¿vale? Es decir, hay cosas que vamos a ver aquí que son sobre todo directivas europeas
que al final la directiva necesita una transposición a nivel estatal o a nivel regional. Normalmente suelen seguir el rango, es decir, Europa, España, región, o sea, Navarra o yo qué sé, o Aragón, País Vasco y demás. Hay veces que las comunidades autónomas se saltan el paso estatal, pero bueno, no suele ser muy habitual, ¿vale? Entonces, os cuento toda esta chapa inicial, sobre todo para que sepáis que si hablamos de una directiva europea, todavía se tendrá que transponer al menos estatalmente, pero si hablamos de un reglamento europeo es de afectación directa y esos son los que hay que perseguir bastante bien, ¿no? Porque de repente un poco de la noche a la mañana se publica en forma de acuerdo, o sea, de reglamento, y entonces me afecta directamente, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué os queríamos contar hoy como en profundidad? A ver, vamos a hablar como de la normativa que viene de la parte del Green Deal, en la que el paquete de economía circular es un punto, pero no es el único, ¿vale? Y os voy a explicar un poco cómo funciona el Pacto Verde, las diferentes áreas que tiene, porque una cosa es que no esté metido dentro de una cosa que se llama el Plan de Acción de Economía Circular y otra cosa es que no afecte a que la economía se transforme hacia esta circularidad, ¿vale? Y luego os voy contando más cosas. Y luego hay dos iniciativas legislativas concretas, ¿no? Que hablan como del reporte de sostenibilidad, en concreto memorias de sostenibilidad, o la taxonomía europea, que va más a poder tener un sistema para categorizar las finanzas, para que las personas que van a poner dinero, es decir, financiadores, tengan una manera de saber si las inversiones que están haciendo son sostenibles o no, ¿vale? Y luego os explico un poco más. No están dentro del Green Deal, pero son totalmente transversales. Es decir, el Green Deal les ha dado como el pilar para nacer, ¿vale? Sí que os quiero decir que al final a cada uno de vosotros y vosotras que estáis hoy aquí os pueden afectar unas cosas diferentes, ¿vale? Y como vais a tener la charla disponible, al final lo que yo sí que veo como más relevante es que luego vosotros podéis saber si realmente yo, ¿no? Mi negocio está haciendo un producto y es un aparato eléctrico y electrónico, pues voy a tener que estar pendiente de estas tres cosas y si realmente lo que estoy trabajando es una cooperativa agraria o ganadera, me voy a tener que fijar en estas, ¿vale? Entonces, eh, evidentemente no tenemos el súper conocimiento concreto de todo, pero al menos sí que os podemos explicar todo el marco general, ¿vale? Y también es verdad que está también aquí mi compi Carlos para el nivel de profundidad, ¿no? De algunas iniciativas lo vamos conociendo cada uno más en detalle, porque como os digo, esto es tsunami legislativo. Entonces, si tenéis alguna duda durante la charla, podéis ir preguntando si queréis levantar la mano o si queréis por el chat. Por nosotros no hay problema en ir resolviendo, ¿vale? De hecho, muchas veces surge más comentario interesante de dudas concretas que tengáis. Es decir, exponer como toda la globalidad es bastante complejo, entonces si luego queréis ir sabiendo algún detalle más, pues podemos ir comentando, ¿vale? Vale, hablando un poco del Pacto Verde. Inicialmente cuando surgió teníamos la categorización de acciones, o sea, la categorización de áreas que veis como en logotipos, ¿vale? Es decir, estaba agricultura sostenible, desperdicio alimentario, biodiversidad, industria sostenible y demás. Luego finalmente han decidido agrupar las diferentes áreas en las que os dejamos como subrayadas con gris, ¿vale? Entonces tenemos medio ambiente y océanos, agricultura, industria, clima, energía y transporte, ¿vale? Dentro de cada una de estas áreas es importante que se conozca que hay algunas que tienen como subáreas, ¿vale? Entonces, hay veces que el área tiene una estrategia concreta y hay veces que el área tiene una estrategia, pero luego tiene subáreas que también tienen sus propias estrategias, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar? Hay algunas de las áreas que tienen iniciativas legislativas asociadas, de hecho funcionan como con planes de acción, ¿vale? La información, encontrarla ahora está bastante más fácil que cuando comenzó. Os iba a decir, es difícil, pero bueno, no tanto. Cuando subamos a YouTube el vídeo, os dejaremos en comentarios los links para que encontréis la información, sobre todo el Green Deal, accesible, ¿vale? Y así podéis ir chequeando en los links. Entonces, funcionan con un plan de acción, que es como una declaración de intenciones de lo que se va a hacer en los próximos años, y ahí es donde aparecen las propuestas de legislación, ¿vale?
Entonces, siempre, como os digo, tenemos como esa estrategia general y luego esos planes de acción o bien generales de medio ambiente y océanos o bien de las subáreas, por ejemplo, en este caso incluyen una de biodiversidad, donde aparecen las propuestas legislativas. En concreto, os hemos creado, perdón, esta infografía un poco que recoge las propuestas más principales de legislación del Pacto Verde Europeo, ¿vale? Entonces, hay cosas que ya han pasado, incluso que han pasado a nivel estatal, ¿vale? Por ejemplo, en el área de clima, la propuesta estrella ha sido la Ley Europea del Clima. Y ahora ya sabéis que a nivel estatal hay una legislación de cambio climático. Incluso, por ejemplo, en Navarra, pues también hay una legislación de cambio climático, ¿vale? Esta sí que os hemos traído algunos apuntes para que veáis, porque también de esta Ley Europea del Clima, pues ha surgido a nivel estatal una propuesta legislativa para el tema de movilidad sostenible, que también va a tener como requisitos concretos en organizaciones, ¿vale? Del tema de energía, pues en concreto lo que están, o sea, el área dentro del Green Deal, al final lo que quiere hacer es trabajar sobre las redes energéticas y en ese que tengamos el climáticamente neutro o incluso nuevos sistemas de energía como puede ser la ruta del hidrógeno y demás, ¿vale? Entonces, tal cual una propuesta no tiene de legislación, pero sí que está, vamos, totalmente relacionada con cosas que vais a ver luego de economía circular, la ley del clima o baterías sostenibles que tenéis en industria, ¿vale? Vale, de la parte de medio ambiente y océanos, que puede ser como la más cañera, perdonadme la palabra, hay varias subáreas, ¿vale? Hay más que estas tres que os he señalado aquí, pero os he señalado las que pueden ser más relevantes a nivel de propuestas legislativas. Entonces, hay una que se llama economía circular, ¿vale? Y bueno, esto me invita para volver otra vez un momento a la Ley Europea del Clima para contaros que os he dicho, este webinar está enmarcado dentro de economía circular y hablamos de economía circular, ¿no? Como ese sistema que es regenerativo y restaurador por intención y diseño. Y que lo único que nos dice es que al final una economía circular debería de cumplir tres principios, que es reducción de emisiones y residuos, mantener los materiales en el sistema y preservar el capital natural, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? La Ley Europea del Clima, por ejemplo, no está metido dentro del paquete de economía circular, pero si tenemos en cuenta que uno de los principios, ¿no?, de una economía circular es idealmente generar cero emisiones, pues la Ley del Clima absolutamente, o sea, no es que sea tangencial, es que es como transversal a una economía circular. Entonces, hay un micro abierto. Vale, entonces, dentro del paquete específico de economía circular, os he dejado en azul algunas cosas que ya están pasando y están más avanzadas y que yo he estimado que podrían ser más transversales a todo el mundo que estéis aquí para explicarlas un pelín más en profundidad, ¿vale? Que tenemos el tema de que el marketing sea, o sea, cuando tú quieres poner un reclamo verde, que le llaman, ¿vale? Un green claim, tenga unas características específicas, es decir, si yo quiero decir que esta libreta es sostenible, pues hasta ahora lo podía hacer sin más problemas, a partir de ahora voy a tener que cumplir algunas cosas, ¿vale? Y va ligada también con una legislación de empoderamiento a personas consumidoras, sobre todo para que tengan un respaldo legal y un acceso a que, vale, si yo he dicho que la libreta es sostenible y no es, tenga como mecanismos para poder denunciar, ¿no? O pedir información. Luego tenemos una iniciativa que os he traído una slide, pero que hay un webinar específico, que es la iniciativa de productos sostenibles o lo que llaman como el ecodiseño, ¿vale? Que seguro que os suena más el concepto de pasaporte digital de producto. No sé si la semana pasada, no, hace 2 semanas, mi compañero Carlos León estuvo hablando específicamente de esto. Entonces, hay un webinar de 1 hora explicando todo, pero no obstante, es una de las más cañeras. Todavía faltan unos años y hay mucha incertidumbre, pero sí que es verdad que es una de las que más interés genera, ¿vale? Luego tenemos una iniciativa legislativa del derecho a reparar, que también va un poco ligada con el empoderamiento de personas consumidoras, ¿vale? Que también la he traído para contarlo un poco.
Se están revisando criterios para introducir en las leyes de contratación pública para que se dé como más soporte y más punch. O sea, esto no es algo nuevo, ya existía el hecho de que se deban de meter, ¿no?, en la contratación pública cláusulas ambientales o ecológicas. De hecho, hay unas guías en Europa, ¿no?, que se llaman las Green Public Procurement, es decir, ya dan marcos de cómo ayudar, ¿no?, al comprador público a poder comprar más sostenible o más ecológico. Lo que sí se quiere hacer es como tratar de introducir, ¿no?, todo, o sea, al final, si vamos a tener una normativa de Green Claims, vamos a tener una normativa de derecho a reparar, tratar, ¿no?, de seguir incorporando todo esto en la contratación pública. Hay una normativa que habla de emisiones industriales. Esto no os afecta a todas las organizaciones, pero sí que os pongo un poco en el marco. En el año 2002, creo que fue, surgió una iniciativa europea en la que dividía. Hay cosas que hablo un poco como general y bruto, o sea, no es como muy preciso, pero prefiero que se entienda como el mensaje, ¿vale? Entonces, esta iniciativa legislativa lo que hacía era como dividir las organizaciones en dos tipos, ¿no? Las que potencialmente podían contaminar más y las que menos. Y para eso se inventó un sistema de autorizaciones diferentes, ¿vale? Las que potencialmente pueden contaminar más están sujetas a regímenes de autorización ambiental integrada, ¿vale? Entonces, esas tienen que demostrar además que las metodologías, la tecnología que utilizan es la mejor tecnología que existe en materia de sostenibilidad, ¿vale? Luego esto es más complejo que esta frase que estoy diciendo, y si económicamente no es viable la tecnología también se puede justificar y demás, pero bueno, digamos que las que potencialmente podían contaminar más, además tenían que demostrar que la tecnología que implementaban era la mejor, ¿vale? Y para esta, la mejor, entre comillas, Europa hizo unos documentos que se llamaban documentos de mejores técnicas disponibles, BREF o MTDs en castellano, por sectores, ¿vale? Con todo esto del paquete de economía circular, estas mejores técnicas disponibles, también porque la vida cambia y porque está surgiendo, ¿no?, muchos facilitadores de la sostenibilidad para las organizaciones, se van actualizando. Entonces, esta revisión, ¿no?, de emisiones industriales va un poco por ahí. Luego tenemos electrónica circular, que esto ha costado mucho sacarlo adelante y esto seguro que lo habéis leído en los periódicos. Ya sabéis que ahora vamos a tener un cargador único, como me parece que es el USB-C, ¿vale? Que ya sabéis que hay grandes compañías de teléfono que han tenido como mucho lío porque quieren mantener sus cargadores. Cuando hablamos de electrónica circular, estamos hablando de esto, es decir, estamos hablando de tratar de tener como sistemas únicos de cargadores, ¿vale? Luego, de materia de residuos hay bastantes cosas, de hecho hay como obligaciones también para la administración de reporte, de que todo el mundo hablemos como los mismos datos y demás, traslado de residuos que ya ha salido, normas específicas para el reciclaje de vehículos fuera de uso, de aceites, ¿vale? Aquí sí que hay más cosas y hay algunas que ya han llegado. De hecho, luego aparece también por abajo, por ejemplo, nueva legislación de envases que surgió en diciembre del 2022 y demás. Otra propuesta que os hemos traído un poco también más desconocida es la directiva sobre diligencia de vida. Esta sí que es verdad que afecta a empresas muy grandes, pero que sí que os puede llegar a otro tipo de organizaciones en materia de, o sea, como si fueran requisitos de vuestros clientes. Es decir, al final, aunque la legislación no os vaya a afectar directamente, si a mi cliente le afecta y mi cliente es grande, puede ser que os caigan requisitos, ¿vale? También ha surgido la ley de materias primas críticas. Esto se lleva trabajando desde hace años y por eso surge un poco también toda la transformación de Europa hacia la economía circular, por tratar de reducir la dependencia que tenemos de otros países en materia de materias primas. Entonces, hay 27 materias primas críticas identificadas en la Unión Europea. Y ahora lo que esta ley quiere asegurar es como un suministro seguro y más sostenible. De hecho, se está como, como trabajando en que podamos incorporar como contenido reciclado a materias primas y demás, ¿vale?
Y luego, del tema de plásticos, que sí que hubo iniciativas que surgieron con el anterior paquete de economía circular que se publicó en 2014. Hay restricciones a microplásticos añadidos, pero hay algunas cosas que ya están pasando que ya, de hecho, estáis sufriendo. Es decir, el impuesto a plásticos no reciclados, los que se ponen en el mercado, tenemos nuevos requisitos de envases y hay que adherirse, ¿no?, a un sistema integrado de gestión, incluso para los envases comerciales, cosas que ya están pasando. De lo que vamos a hablar más en concreto va a ser de las que están señaladas en azul. No obstante, si necesitáis algo de información en alguna, podemos hablarlo, ¿vale? Dentro de este paquete de esta área de medio ambiente y océanos hay otros dos puntos. Uno es química sostenible, que sí que se ha hecho una estrategia de químicos en la Unión Europea. No sé si alguno manejáis la legislación del tema de productos químicos, es insufrible, o sea, es muy complicada, sobre todo la del REACH. Y al final, esta estrategia lo que va a llevar son cambios en el REACH, que es como para la legalización de sustancias, materias primas críticas, o sea, productos químicos, perdón. Y luego hay una normativa específica de etiquetaje y demás, que es el CLP, que también se verá modificado, ¿vale? Y luego también han metido dentro del área de medio ambiente y océanos biodiversidad, ¿vale? Y aquí sí que se está trabajando en una ley para la restauración de la naturaleza, sobre todo tratando de restaurar áreas degradadas. En concreto hay un porcentaje, ¿no?, 20% de tierra, 20% de océano, como el compromiso de restauración, ¿vale? Vale, como os decía, de economía circular es como una subárea dentro de medio ambiente y océanos, que os dejaremos los links concretos para que luego podáis acceder. Y como os digo, hay propuestas legislativas, pero hay propuestas de otra índole, ¿vale? Eh, Todo lo que veis en esta infografía, que ahora vamos a ver un poco la parte de la izquierda, es como transversal, aunque no se llame economía circular, la biodiversidad pues es uno de los principios de la economía circular, preservar el capital natural, ¿vale? Este tema que vamos a ver de agricultura, pues es lo mismo, o sea, hay como dos estrellas. De hecho, hay otra legislación que, por ejemplo, a nivel estatal en España ya ha surgido el tema de desperdicio alimentario, que no está aquí metido, ¿vale? Porque ya es una legislación existente en la que se va a obligar a hacer planes de desperdicio alimentario a partir del año que viene a las organizaciones, ¿vale? Hay otras dos iniciativas que son la Ley de Bienestar Animal y el uso sostenible de plaguicidas, que además, pues en las últimas semanas hay bastante, como está en ebullición el tema, ¿vale? De hecho, una parte, ¿no?, de las propuestas de cambio, ¿no?, y de las protestas que está habiendo del tema de agricultura es para el tema del uso sostenible de plaguicidas, que además era como una de las estrellas de la Unión Europea. Además, en agricultura hay otra cosa que se está trabajando, ¿no?, que es que en la política agraria comunitaria, en esa PAC, para recibir las ayudas, y ya os digo que a veces soy simplista en el mensaje, pero se están trabajando una cosa que se llaman ecoesquemas, en la que va a haber como unos indicadores ambientales que también la gente que recibe ayudas va a tener que reportar, ¿vale? Luego, en industria, aquí lo que hay dentro del área en el Green Deal son pues alianzas, ¿no?, para seguir trabajando cosas, y a nivel legislativo se hace una pequeña referencia a baterías sostenibles, que en verdad os lo he metido también en la parte de productos sostenibles porque la legislación es muy parecida. De hecho, aparece también en el paquete de economía circular porque hay cosas que aparecen en varios, ¿vale? Y de lo que se trata un poco, ¿no?, es como de poner a disposición de consumidores impactos ambientales dentro de toda la cadena de las baterías. Y luego, para el tema de transporte, iniciativa legislativa como tal no hay. Al final de lo que habla este área es más, ¿no?, de poder asegurar el transporte accesible también económicamente, ¿eh? No solo que sea sostenible, todo dentro de toda la Unión Europea. Vale, entonces, este es un poco el marco general dentro del Green Deal. Ahora vamos a ver alguna de las iniciativas que vienen en concreto, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la Ley Europea del Clima. Entonces, como os decía, no os he puesto la legislación de Navarra, pero bueno, también aquí hay legislación específica, que surgió en 2022. Hay una ley estatal de cambio climático, ¿vale?, en la que recoge y transición energética, que recoge un poco los principios
que aparecen en la Ley de Clima Europea. Entonces, a nivel un poco específico de empresas, porque esa ley da como un marco muy amplio de cosas que tienen que hacer también las administraciones, de cómo promover, ¿no? Nuevos o el fomento y el uso de energías renovables o de nuevas rutas, ¿no? Y de investigación de nuevos combustibles, por ejemplo, como hidrógeno. Entonces da un marco como muy amplio para el tema de cambio climático, ¿vale? Lo que sí que aparece como específico, algunas ya os habrá tocado, porque el plazo era diciembre del año pasado, aunque vamos un poco arrancan, es el tema de la instalación de cargadores eléctricos dependiendo de las plazas de parking que tenéis. Y luego hay un poco de indefinición en torno a qué empresas van a tener que hacer cálculos de huella de carbono obligatorios, ¿vale? Entonces, se supone que en un año y medio iban a sacar un listado de empresas. Creo que todavía no ha salido, ¿vale? De hecho, he buscado hasta la saciedad. Entonces, lo que sí que se sabe más o menos es que em, van a tener que reportar alcance 1, 2 y 3 las empresas, ¿vale? Y que la parte de pymes quizá el alcance 3 lo saquen. Entonces, como va a ser obligatorio tener ese cálculo. De hecho, ya sabéis que el Ministerio trabaja con una herramienta propia que es gratuita, accesible a todos, que se puede registrar el cálculo. De hecho, se prevé probablemente que se utilice el registro del Ministerio para como legalizar los cálculos que se hagan, ¿vale? Aunque la herramienta del ministerio solamente facilita el alcance 1 y 2, ¿vale? De hecho, con el alcance 3 hay bastante lío. Es verdad que muchas veces igual el 80% de las emisiones cuando calculáis organización está metido en ese alcance, pero bueno, está un poco en indefinición cómo tratarlo. Entonces, la legislación de Navarra también obligaba a que la administración sacara un listado de actividades que obligatoriamente iban a tener que reportar ese cálculo de huella de carbono, pero todavía, como os digo, hay indefinición, ¿vale? Y luego otra iniciativa que ha surgido este año es el tema de la Ley de Movilidad Sostenible, que también obliga a hacer planes de movilidad. Bueno, perdón, se me ha olvidado contaros una cosa en la huella de carbono. Aparte de hacer el cálculo de la huella, la legislación obliga a hacer planes de reducción, ¿vale? Que esto sí se tiene en claro que son planes de reducción para 5 años. Entonces, aunque no hayamos planteado un plan de descarbonización anterior o igual solamente hayamos hecho el cálculo de huella de carbono, sí que es verdad que una vez que sea obligatorio, no solo voy a tener que tener el cálculo, sino que voy a tener que tener ese plan de reducción para los próximos 5 años, ¿vale? Esto es compatible con esta nueva legislación de movilidad sostenible en las que empresas de más de 500 empleados o 250 por turno tengan que hacer estos planes de movilidad, ¿vale? Incluso aquí también se habla de que la administración también tiene que presentar sus planes de movilidad, ¿vale? Con lo cual esto en los próximos tiempos pues empezará a mover. Vale, ¿qué más iniciativas tenemos? Luego tenemos una iniciativa legislativa que, como os he dicho, se llama como Green Claims, ¿vale? Que es como si fueran los reclamos verdes. Para esta iniciativa esperamos poder colgaros un webinar específico también que hicimos el año pasado, no recuerdo muy bien, yo creo que por octubre o noviembre, hicimos uno específico, pero es verdad que me dio un ataque de tos en mitad del webinar. No sé si estuvisteis alguno de los asistentes aquí y estamos viendo cómo poder editar el vídeo para cortar mi catástrofe de ataque de tos, ¿vale? Entonces, os cuento un poco por encima. Hay un estudio que ha realizado la Unión Europea donde veis, están esos datos que aparecen ahí arriba, ¿no? Pues que hay más de 230 etiquetas diferentes. Etiquetas nos referimos a estos mensajes de sostenible, circular, eco-friendly, green, kilómetro cero, o sea, todo este tipo de etiquetas que ahora mismo no tienen regulación, muchas de ellas, porque hay algunas que sí que tienen verificación y demás. Lo que se quiere hacer desde la Unión Europea es, o sea, digamos que un poco el hilo conductor de muchas de las cosas que hablamos es que los consumidores tengamos información suficiente para poder elegir, ¿vale? Y que tengamos, ¿no? Pues que nos podamos fiar como 100% de la información que recibimos. Entonces, para eso, pues va a haber como diferentes iniciativas. Una de ellas es esta, en la que ese reclamo verde, pues ya no va a poder ser, bueno, no, perdón,
por poder, o sea, va a poder ser sostenible, si tú quieres decirlo, pero debería de ser el mensaje mucho más preciso, ¿vale? Es decir, no sería tanto soy sostenible, sino pues este producto a través de su huella de carbono, pues hemos reducido un 40% las emisiones. Y para eso te pongo encima de la mesa una cosa que de momento Europa le llama prueba científica. Sí que es verdad que en inicio era más ambicioso el objetivo que se quería conseguir de lo que se ha quedado. De hecho, se pedía un poco que hubiera un sistema transversal que fuera capaz, ¿no?, de tener como un tipo semáforo por productos rojo, amarillo, verde, como de ambientalmente buenos son. Finalmente, lo que Europa ha dicho es cada Estado miembro dice lo que es una prueba científica, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que como los puntos más importantes de la legislación es eh, tiene que tener una perspectiva alcance y ciclo de vida, es decir, un material puede ser muy bueno como material, pero puede que en los ciclos de reciclaje no sea bueno, ¿vale? Entonces, no solamente puedo dar la información como parcial del material, tiene que tener un apoyo de prueba científica con la indefinición, que es eso, ¿vale? Cuando la directiva, como os decía, sea traspuesta estatalmente, sabremos lo que es, pero bueno, entendemos que podrá ir por ciclos de vida, huellas de carbono, certificaciones, que aparte de decirme lo bueno del producto, me digas los impactos negativos, ¿vale? Siempre, aunque no haga referencia a las emisiones, ¿no? O que el mensaje no haga referencia a las emisiones deben de aparecer. La información debe de estar disponible, es decir, se piensa, ¿no?, en que pueda ser un código QR o cosas así, y tienen que estar verificadas. Aparte del producto, ¿vale?, que es lo que os puede interesar más como organización, también regula el etiquetaje, ¿vale? Es decir, bueno, las etiquetas que hay hasta ahora, ok, pero a partir de ahora, si quiero poner en el mercado una nueva etiqueta sostenible, va a tener que pasar otros controles diferentes. Vale, esto un poco de Green Claims. Luego tenemos este ecodiseño de productos sostenibles, que es la que os digo que las personas casi más conocemos como esta parte de aquí del pasaporte digital de productos, ¿vale? Que es para lo que os digo que sí que hay como un webinar específico de 1 hora hablando un poco de la normativa, de dónde viene, el por qué y también de qué sabemos un poco del pasaporte digital de productos. Entonces, hay unas actividades definidas más prioritarias que otras, ¿vale? Y también algunos materiales, es decir, pues el textil o el acero, ¿vale? De lo que trata un poco es de definir requisitos como marco por productos, ¿vale? Para que esta economía circular sea viable. Y además de eso, lo que se hace es poner un marco como de comunicación y trazabilidad de impactos ambientales a lo largo de vida de los productos, ¿vale? Y eso es lo que es el pasaporte digital, es decir, que de alguna manera no se vayan cada agente de la cadena, tanto de suministro como de valor, o sea, hasta el cliente final o reciclaje, vayamos teniendo como datos específicos, ¿no?, del impacto ambiental en cada una de las fases del ciclo de vida. Esto que se dice así, pues muy pronto. Tiene complejidad, además, ¿no? Se necesita como soporte también de sistemas informáticos, de que podamos leer, ¿no?, diferentes, que sea interoperable, es decir, que yo aquí estoy utilizando una plataforma para hacer ciclo de vida X y que pueda ser compatible con otra herramienta que utiliza mi cliente, ¿vale? O mi proveedor. Entonces, bueno, de momento hay mucha indefinición, se está trabajando en definir esas categorías de productos por categorías de productos, es decir, por los diferentes como sectores, vamos a decir así, o materiales. Y bueno, yo creo que los primeros empiezan como en 2027, ¿no? A excepción de las baterías, que como señalaba en la diapo general, eh, las baterías, en vez de ir a través de una directiva, como es este tema de ecodiseño de productos, han decidido que sea un reglamento europeo. Y el reglamento, pues me salía como palabrota, pero es un poco tricky porque es de aplicación directa, con lo cual ya tienen que estar trabajando para que sea asegurable esta trazabilidad y para incorporar estos criterios de diseño, ¿no?, concretos en su producto. Vale. Más iniciativas que pueden seguir con este hilo también de el empoderamiento de consumidores. El derecho a reparar, ¿vale? Entonces,
aquí lo que se quiere facilitar, de hecho hay una plataforma específica dentro de la Unión Europea que se llama el Right to Repair, donde empiezan a dar un montón de información, ¿vale? Sobre esta iniciativa legislativa y sobre más cosas que lleva la iniciativa en concreto del Right to Repair. Entonces, hablamos de que hay como dos fases de protección o de extra protección a personas consumidoras. Hablamos del periodo de garantía, ¿vale? Tratando de que se ofrezca reparación siempre y de lo que queda fuera de la garantía, ¿vale? Entonces, al final, resumiendo la iniciativa, lo que se quiere facilitar son plataformas donde las personas no podamos tener información relativamente sencilla de la reparabilidad o de cómo poder reparar o de quién es la persona que tiene que reparar no sé, ahora tengo aquí delante, por ejemplo, los cascos como para escuchar. Pues yo tendría información a través de una plataforma de que en concreto ese fabricante tiene este servicio técnico que está en no sé dónde y que puedo ir y acceder, ¿vale? Y a las empresas les va a obligar a que esos productos que llegan al consumidor sean reparables, ¿vale? Y tratar de fomentar esa reparabilidad. ¿Cómo se fomentará esa reparabilidad? Pues de manera como ligada con ese ecodiseño de productos para una economía circular que al final lo que hace, ¿no? Os he dicho, la economía circular persigue que los productos sean en primera instancia mantenibles, ¿vale? Entonces, ya veis que está todo como un poco ligado. Vale, más cosas. Hay una iniciativa que también se enmarca dentro de la economía circular, pero esta es más amplia porque no habla solo de economía circular, sino de sostenibilidad, en la que se habla de la debida diligencia, o bueno, como siempre se dice en inglés, como el due diligence, ¿vale? Entonces, al final, esta directiva va a afectar a empresas de más de 500 empleados, que además las que tienen obligación de reporte de sostenibilidad ya van a tener que incorporarlo en su próximo reporte, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata, antes de seguir, que creo que queréis preguntar algo. Ah, vale, antes de, o sea, de lo que se trata un poco es como de que analicemos todos los riesgos, o sea, como los procesos de due diligence cuando vas a comprar una empresa, que al final tú lo que haces es como investigar y rascar, ¿no? En todo lo que hacen bien, en lo mal, en lo que no. Sería traspasar lo mismo a temas de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, esto me obliga, uno, a tener procesos internos yo de cómo identifico esos riesgos, ya que hablamos de sostenibilidad, es decir, triple vertiente, ¿eh? Gobernanza social y ambiental, ¿vale? Identificar qué riesgos puedo tener, hacer planes de contingencia, o sea, lo mismo que si hiciera un análisis de riesgo, supervisar esas políticas y claro, aquí entra en juego el concepto de la cadena de suministro, es decir, yo hay riesgos que tengo yo mismo en mis propias instalaciones, es decir, puerta a puerta, pero hay riesgos de índole social o de índole ambiental que también son extensibles a mi cadena de suministro y en este caso tendríamos que tener procesos internos para todo, es decir, no solo puerta a puerta, sino para toda esa cadena, ¿vale? Vale, esto era un poco en cuanto al marco del Green Deal. Ya os digo que no es las únicas iniciativas que existen, ¿eh? He traído como lo más extraído. Todas estas, Green Deal está la que más avanzada, ¿vale? Son propuestas legislativas que luego pues, se empiezan, pues, pasan por periodos de comunicación pública. Luego hay veces que hay peleas entre países de pon esto, pon tal. Muchas veces de la propuesta a lo que llega al final, el ejemplo es Green Deal, no es el mismo, pero bueno, sí que os hace ver el marco de por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Eh, Ahora, las dos cosas en el tiempo que me queda que os quería contar son estas dos iniciativas que tal cual surgen como de otros organismos de la Comisión Europea, pero que están íntimamente ligadas con todo el tema del Green Deal, ¿vale? De hecho, son como su base. Una es el reporting de sostenibilidad o la información corporativa en materia de sostenibilidad, lo que se conoce como la CSRD, ¿vale? La Corporate Sustainability Reporting Directive. Entonces, em, esta iniciativa lo que quiere es
De alguna manera, los reportes de sostenibilidad, ahora mismo hay empresas, conforme a la legislación, que tienen obligación, ¿vale? De reportar información no financiera. De hecho, probablemente alguno de los que estéis aquí tenéis esa obligación. Y luego, por otro lado, hay empresas que de manera voluntaria han decidido reportar temas de sostenibilidad, ¿vale? Y temas de sostenibilidad son indicadores, es decir, reportar el desempeño de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad es igual que la due diligence, hablamos de la triple vertiente. Aquí ya no solo hablamos de una cosa ambiental o de esas recirculaciones y tal, sino de gobernanza, medio ambiente y social, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Vale, tenemos los que tienen obligación ahora de esos reportes de información no financiera y los que voluntariamente queremos. Y voluntariamente tenemos dos cosas. Gente que decide certificar los indicadores que cuentan al exterior y gente que decide hacer memorias que no las certifican, ¿vale? Que también se puede. De alguna manera, y no es para todas las empresas, pero sí que van a ir cayendo las obligaciones poco a poco, cada vez a empresas no van a ser de 10 personas trabajadoras, pero sí que empezará a haber mucha gente incluida dentro de los reportes de sostenibilidad. Lo que se quiere hacer es traspasar el concepto de auditoría de cuentas, es decir, que venga una persona externa, que ahora mismo los informes no financieros también se verifican, pero traspasar ese concepto de auditoría de cuentas a la auditoría de la información no financiera. Es decir, si yo estoy diciendo mi brecha salarial es tal, vendrá una persona y chequeará contra qué metodología lo has hecho, cómo lo has hecho, te pedirá evidencias y conforme a eso, pues se reportará si es ok o no ok, ¿vale? Como os digo, la información no financiera actualmente, los que tengáis obligación, ya se verifica, no se audita. Esto lo que hace es como un paso más de exigencia, ¿vale? Entonces, para eso la Unión Europea ha trabajado en un marco jurídico. ¿Cómo se hace? Con unas estándares que le llaman. Bueno, aquí en la diapositiva he puesto normas, ¿vale? Entonces, estos estándares hay generales en los que me dicen cosas que yo voy a tener que reportar, como por ejemplo, tengo que tener una matriz de materialidad, es decir, saber lo que quieren saber mis grupos de interés y qué les interesa de mi sostenibilidad. Tengo que tener un proceso de due diligence y lo tengo que contar, ¿vale? O sea, hay normas como generales. Luego hay normas como específicas, es decir, me vas a reportar cambio climático, en concreto me vas a reportar alcance 1, 2 y 3 de huella de carbono, me vas a reportar en bruto, o sea, en las toneladas que haces, y me vas a reportar la intensidad, que vendría a ser partido de un indicador, por ejemplo, el número de personas, ¿vale? Entonces, van dando, o sea, se va como estrechando el cerco de cómo tienes que reportar la información. Y ya veis ahí, las normas están publicadas todavía en borrador, ¿vale? Si queréis también os puedo dejar los links de las cosas que hay ahora. Los que estéis familiarizados con el estándar GRI funciona bastante parecido, es decir, por áreas de la sostenibilidad, por ejemplo, cambio climático, derechos humanos, hay como mini normas, mini leyes de 2 o 3 hojas donde te dicen cómo reportar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco, el año que viene ya hay empresas que tienen que reportar conforme a este estándar y la cosa está en que va a ir cayendo las obligaciones, como veis aquí en esto, 2025 grandes empresas de más de 500 personas trabajadoras, pero en 2026 empezamos ya, hay que cumplir dos criterios, ¿vale? 250 personas, activos de 20 millones o ingresos de 40, o sea, aquí ya, por ejemplo, en Navarra empieza a haber unas cuantas empresas, ¿vale? Y lo último que os quería contar, que va muy ligado con los informes de sostenibilidad, de hecho, se deben de meter dentro de los informes corporativos o es positivo, es el tema de la taxonomía europea, ¿vale? Y esto no daría para una charla de 1 hora, o sea, daría para una charla de un día entero, porque de hecho es una legislación bastante compleja. Entonces, tratando de resumir la iniciativa, al final lo que Europa ha querido es que los financiadores tengan una herramienta para que sepan cuando ponen la inversión o el dinero, que puedan saber de manera sencilla, entre comillas, cuánto de sostenible es una organización, ¿vale? Y para eso se han inventado un concepto que se llama actividades taxonómicas. De hecho, las actividades son 6 y son las que veis ahí, ¿vale? Entonces,
Con las actividades taxonómicas hay que reportar varias cosas, es decir, tenemos que saber si somos una actividad elegible o no. Y luego hay como una aplicación en Internet que te ayuda un poco, pero bueno, la legislación es tochísima, perdón por la palabra, en la que te va diciendo si realmente tú puedes decir que afectas a uno de estos. Es decir, hay un catálogo, o sea, hay un catálogo de actividades, por ejemplo, hay una que es como actividades de investigación y demás. Imaginaros, ¿no? Pues nosotros como consultoría podríamos acceder a eso porque hay veces que prestamos servicios o hacemos proyectos europeos donde una base es reducir el cambio climático, ¿vale? Pero para llegar como a ese punto hay que seguir como una especie de camino en el que hay que estudiar bastante sobre cómo hacer el reporte de información. De hecho, las obligaciones de reporte son como de los ingresos, es decir, de las actividades que tú haces, pero también tienes que reportar actividades taxonómicas en cuanto a inversiones, es decir, lo que inviertes en un año, y que en este punto es donde viene un poco la madre del cordero, es en todos los gastos que tú tienes, ¿vale? Al final lo que te saldría es como una tabla de porcentajes, es decir, yo Sustain, me lo invento, de mi gasto, un 40% es potencial actividad taxonómica, porque pues también compro una taza que no lo es, ¿vale? Y de esa actividad taxonómica, un 20% realmente va a mitigar el cambio climático, ¿vale? También os dejaré un link, le llaman, hay un navegador de taxonomía europea, esto es bastante más complejo que todo esto, de hecho sería bueno como organizar solamente una charla específica para esto porque es bastante cañero y sí que han hecho como una aplicación, pero tampoco es muy sencilla, que se llama la Taxonomy Compass, un poco que os va poniendo un pelín más fácil, ¿vale? Pero también os digo que no es muy, muy, muy sencillo. Y hasta aquí llega un poco todo lo que os quería contar. Para los que seáis un poco frikis de la legislación, os dejo esta iniciativa de Europa que se llama Legislative Train Schedule, que lo que hace es te cuenta en qué estado están las iniciativas legislativas y en forma de trenecito te dice si han salido del puerto, si han llegado, si están en el camino, si se están pegando los países, si hay como requerimientos de lobbies o un montón de información, ¿vale? Entonces podéis buscar aquí directamente, hay un buscador, no sale en esta página, pero podéis buscar, imagínate Green Claims y te va diciendo el estado. Y eso es todo. Os dejamos más canales de información de Navarra Circular, donde vamos poniendo, ¿no? Pues post interesantes y demás. Más información respecto de, pues yo qué sé, iniciativas que salen nuevas o si va cambiando el estado, si se aprueban, si no se aprueban y demás. Y algunas otras cosas de interés, así como eventos y nuevas formaciones. Y nada, muchas gracias por asistir. Es difícil estar en charlas de legislación más en viernes a las 9, así que ahora turno de preguntas, que veo que hay, con lo cual, maravilloso. Dejo de compartir la pantalla y así os puedo ver a los que queráis compartir la pantalla, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días a todos y a Espera, todas. espera, igual leo yo ese, porque si no... mm, A ver. Tenemos una pregunta de Mónica que preguntaba en relación al derecho a reparar, si cuando hablamos de consumidores también se incluye un cliente industrial, ¿no? En B2B entiendo, que es la duda de Mónica. O sea, la legislación va sobre todo enfocada a domiciliarios. Lo que no, de momento, como no está ni hecha está hecha la propuesta, y va un poco a que yo en mi casa pueda hacerlo, ¿vale? Pero como hay mucha indefinición, pues no obstante no sabremos cómo termina. Voy leyendo si quieres, ¿eh? No hay más, vale. Os paso, me quedo, como en la charla no hemos puesto los links y además se graba en formato webinar, que son vídeo,
y no compartimos las presentaciones, lo que sí que os haré es, os pondré links específicos de cada una de las cosas que hemos visto, pues por ejemplo el Pacto Verde, la iniciativa del Right to Repair, veo que ha compartido Carlos aquí el European Taxonomy Navigator o cosas así, y así podéis acceder. Ya os digo, es más que os quedéis con la idea global, ¿no?, de las cosas que van a cambiar y van a venir, que conocer como el detalle. Vale, tener una autorización ambiental unificada guarda relación con los criterios de taxonomía. No necesariamente, porque los criterios de taxonomía van relacionados con la tipología de empresa en cuanto a número de personas trabajadoras y volúmenes de facturación, ¿vale? Es decir, tú puedes tener una licencia de actividad, pero que te afecte la taxonomía, o puedes tener una autorización ambiental unificada y que te afecte, ¿vale? Entonces, va ligada más con los criterios de personas y facturación. Sí, o sea, la taxonomía habla de dinero, es decir, es como, ah, es como dicho a lo bruto, pasarle una foto al financiador, tanto público como privado, de estoy en sostenible rojo, amarillo, verde, ¿vale? Esto que se dice así muy fácil, pues realmente el sistema que se ha puesto es bastante complejo, y de hecho, o sea, no es que sea vinculante cara al financiador, es decir, con eso no tiene una obligación de poner el dinero en la actividad más sostenible, lo único que hace es como dar un marco en el que, o una herramienta en el que tú puedas tener información. De hecho, del tema de taxonomía, como ya hay empresas obligadas, si entráis en grandes empresas, por ejemplo, cotizadas IBEX o Mercado Continuo, ya han reportado en los informes no financieros la taxonomía. Entonces, ahí, por ejemplo, podéis ver como esas fotos que os digo, es decir, se puede acceder o por porcentajes, hay veces que se hacen gráficas o hay veces que se hacen en formato tabla. ¿Alguna pregunta más o sugerencia, cualquier cosa? Vale, pues si no tenéis nada más, os doy de verdad las gracias por asistir y os dejaremos colgado, como os pone Carlos en el chat, en los próximos días el, em, el webinar, y os enviaremos también un mail para avisaros, ¿vale? Y si tenéis más interés, que sepáis que hay colgados de momento ciclo de vida, descarbonización, Green Claims lo colgaremos en breve, que es economía circular, ecodiseño y y pasaporte digital de producto. Muchas gracias. Mm, mm.